Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la Paz. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. La paternidad es una construcción sociocultural y no es solo la reproducción biológica, por lo que puede ejercerse de muchas formas. Mi nombre es José Ibarreche y hoy hablaremos sobre la paternidad. Los cambios sociales han llevado a buscar la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Es indispensable que los hombres se involucren, comprometan y participen en estas labores. Tratar de cumplir con lo que exige la masculinidad causa buena parte del malestar, pues parecería que para amoldarse a ella, cada uno debería de recortar algo de sí mismos. Deseos, necesidades, aspiraciones o potencialidades, desencadenando trastornos del estado de ánimo y del comportamiento alimentario. Altos niveles de estrés, autodescuido y deterioro de la salud física y emocional, e incluso la muerte. Sabemos que se puede modificar para mejorar la calidad de vida y generar relaciones de buen trato. Podemos afirmar que no existe una masculinidad, sino múltiples manifestaciones de la misma. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte, ¿cómo ha sido para mí ser hombre? ¿Qué implica ser masculino? Y muy importante, ¿cómo me quiero vincular con los demás? DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. Sabiki, y tengo el gusto de dirigirme frente a todos y todas ustedes para otra sesión que se transmite para todo el país a través de nuestras redes sociales, en nuestras extensas redes de comunicación, y en esta ocasión hablaremos sobre un tema particularmente importante que tiene que ver con el consumo de sustancias, que tiene que ver con el consumo problemático y que tiene que ver con un concepto que la mayoría de las personas conocemos. Este concepto es el concepto de la abstinencia. Y bueno, es una palabra que si bien tiene pocas acepciones en el diccionario, porque significa lo que dice, el ejecutar un acto de inhibirnos de hacer lo que nos gusta y por eso nos abstenemos de cierta conducta, pero también es posible analizar esta palabra desde distintos ángulos. Diría que en primer lugar, por ejemplo, los compañeros que están en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ellos basan su recuperación en este concepto, que significa la abstinencia del alcohol. Y muchos de ellos, muchas de ellas, incluso podrán decir, llevo 3 años, 2 meses, 4 días y 6 horas de haber tomado mi último trago y de permanecer en abstinencia. Porque digamos de que los modelos de tratamiento que se imparten dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos se conocen dentro del argot del medio de la adictología como modelos basados en la abstinencia. Esto significa que colocamos al no consumo como la parte más importante de un tratamiento y la parte de objetivo que realmente queremos cumplir. También es importante comentar que dentro de estas cuestiones que nos gustan y que debemos de no incurrir en ellas para hacer un acto de abstinencia, también es un término psicológico, psicoterapéutico muy profundo. El doctor Sigmund Freud notó que cuando él se involucraba con pacientes femeninas, algunas de ellas desarrollaban una serie de sentimientos en la consulta
que no eran tan acordes con un médico, sino que eran más con un hombre. Y había un elemento un tanto sexual en estos relatos y en estas relaciones. Entonces, en ese momento el doctor Freud traza una línea en la arena y dice: los terapeutas nunca debemos de involucrarnos sentimentalmente con nuestras pacientes, porque aquí hay un fenómeno clínico que confunde los sentimientos de ambos, tanto de la paciente como del paciente. Y a partir de ese momento Freud dicta que los terapeutas tenemos que ejercer una abstinencia sexual frente a nuestros pacientes. Y no solo tiene que ver con tener una actividad física con las personas que acuden como tal al consultorio, sino incluso el no tener que buscar información que de alguna manera no beneficia al tratamiento y que nada más es una manera un tanto perversa del terapeuta de escuchar un relato sexual del paciente. Entonces, incluso hay que ejercitar una abstinencia de los pensamientos sexuales para con los pacientes. Entonces, hay todo un concepto alrededor de lo que es la abstinencia y nos queremos dirigir en este momento específicamente a un fenómeno neurobiológico que sucede en las personas que se exponen de manera repetida a ciertas sustancias y que desarrollan una adicción, desarrollan una dependencia. De alguna manera nosotros podemos decir que la neuroadaptación, el cambio que se va generando en un cerebro cuando le damos todos los días por mucho tiempo alcohol o diazepam o cocaína, es un fenómeno neuroadaptativo del que ya hemos hablado también en algunos de estos conversatorios. Entonces, la neuroadaptación está muy cercana a la adicción y la adicción está totalmente ligada con el fenómeno, con el síndrome de la abstinencia. Y quisiera, para seguir hablando sobre este tema, hacer dos referencias culturales, literarias, que me parece que son conocidas por una parte importante del auditorio y que representan una manera poética, histórica, de un tipo narrativo, de lo que es el síndrome de abstinencia. En primer lugar, tenemos una obra de un escritor inglés, que es uno de los libros más publicados en la historia de las editoriales comerciales, y que escribió un hombre que estaba en silla de ruedas, él era parapléjico, y aparte tenía una muy severa adicción a la cocaína a principios del siglo XX. Él se llamaba Robert Louis Stevenson y escribió un libro que se llama El extraño caso del señor Jekyll y el Dr. Hyde. Y probablemente ustedes han visto parodias y han visto en el cine o han visto alusiones a esta película que tratan de un hombre que tenía una serie de instintos propios, internos, oscuros y que a él le desagradaban y no deseaba. Y entonces, con el afán de deshacerse de esos instintos bajos y sucios, él toma una pócima y empieza a obtener esta capacidad de moverse con un alter ego. El primero es el Dr. Jekyll, que es un hombre respetado en la sociedad victoriana, y el segundo es un hombre nefasto, perverso, polimorfo, como diría Freud, nocivo, insultante, que era Mr. Hyde. Y cuando uno empieza a leer un poco el libro, se da cuenta que de lo que realmente nos está hablando este libro, aunque no queda del todo claro, y esa es una de las cosas maravillosas de este escrito, es que el Dr. Jekyll no se convierte en el monstruo cuando consume las sustancias, que alegóricamente debe de ser la cocaína, puesto que el escritor mismo tenía un consumo muy abundante de esta sustancia, sino que en realidad la aparición de este personaje monstruoso se da en la abstinencia. En los grupos de alcohólicos anónimos le llaman a veces la borrachera seca, que significa una persona que normalmente tenía muchas emociones negativas. Tenía dolor, tenía desesperanza, tenía frustración, tenía angustia y empezó a beber. Y cuando llega a un grupo, cuando llega a un tratamiento y tiene que dejar de consumir alcohol, puesto que su salud está en riesgo, aunque no está bebiendo, se siente muy mal, se siente neurótico, enojado, irritable, responde a los demás, inconforme. Y esto es parte de una abstinencia prolongada. Otro ejemplo muy importante, que también es muy conocido, tiene que ver con otro autor inglés, coincidentemente, que se llamaba Jonathan Swift. Y Jonathan Swift escribió un libro
que todos conocimos de pequeños en la escuela, en la televisión también, y que se ha ido transformando para convertirlo en un cuento más de niños, porque la obra original no es realmente una obra para niños, y que se llama Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift era un sujeto con una dependencia muy severa al alcohol, bebía todos los días cantidades impresionantes de whisky y de ginebra, y él se sabía como un hombre alcohólico. ¿Qué es lo que sucede en la abstinencia? Una persona deja de consumir alcohol, de una o de otra manera, y el cerebro de este sujeto está tan acostumbrado al consumo del alcohol que simplemente deja de funcionar. Entonces hay algunas personas, como el caso de Jonathan Swift, que cuando interrumpía su consumo de alcohol entraba en un síndrome de abstinencia que era muy severo y quedaba tirado en el piso con un cuadro que le llamamos delirium tremens. Y se llama delirium tremens porque las personas entramos en un cuadro de delirium, el cerebro está realmente cascabeleando, no está funcionando adecuadamente y causa un temblor muy pronunciado. Por eso se llama delirium tremens. Una de las cosas que sucede en este delirium es que las personas cursamos con alucinaciones visuales. Y estos sujetos pequeñitos que lo dejaban paralizado en el piso cuando lo amarraban, que venían de un lugar que se llamaba Lilliput, eran parte de su alucinosis alcohólica. Y de hecho el llamarles liliputienses también era una situación muy típica del consumidor de alcohol que tiene cuadros de psicosis, de delirium, que es el crear neologismos. Es una palabra que no existía y él la inventó. La mera sensación de estar paralizado, contracturado en el piso y no poderse mover, es acorde con un síndrome de abstinencia alcohólico. Entonces es interesante este libro porque lo que hemos aprendido a ver como este gigante que es atrapado por los enanos, en realidad es atrapado por el consumo del alcohol. Cuando hablamos del fenómeno de la abstinencia, es importante hacer ver que este se presenta de manera selectiva en algunas de las drogas. Esto significa que no todas las drogas generan abstinencia. Y como ya lo decía yo anteriormente, existe una relación absoluta entre lo que es la adicción, la dependencia a una droga y el síndrome de abstinencia. ¿Qué quiero decir con ello? Las clasificaciones de las enfermedades mentales en todo el mundo, el día de hoy, están atravesando una serie de cambios muy importantes. Anteriormente, una parte importante de la psiquiatría mundial se basaba en un manual de clasificación que se llama DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico. Sin embargo, hace unos 10 años, esta vía de investigación, esta clasificación se agotó y ha dejado de ser la pauta que seguimos los psiquiatras en todo el mundo. Hay una crisis un poco clasificatoria en ese sentido que atravesamos todos los psiquiatras del mundo, en especial la psiquiatría norteamericana y por contigüidad un poco la psiquiatría mexicana también. Pero el hecho es que, en términos generales, para que un psiquiatra pueda hacer un diagnóstico de dependencia a una sustancia, usemos ahorita el alcohol como un ejemplo, se necesitan básicamente 3 cosas. La primera es que la persona tenga cambios de tipo conductual, psicológico y emocional. Por ejemplo, los criterios que aparecen ahí es que las personas dedican demasiado tiempo a conseguir y administrarse las sustancias, así como para recuperarse de los efectos de la borrachera. También dice que las personas tratan de abandonar el consumo de manera infructuosa. Significa que aunque saben que tienen que dejar de beber, no logran hacerlo. Gastan más dinero del que deben, tienen problemas familiares, académicos, laborales, tienen problemas vehiculares y con la ley. Y todo esto es un elemento que se necesita para el diagnóstico. El segundo elemento que se necesita para el diagnóstico de una dependencia también está intrínsecamente asociado a lo que es la abstinencia y es el fenómeno que le llamamos tolerancia. La tolerancia a una droga, a una sustancia, es la necesidad de algunas personas de consumir cada vez dosis mayores de una misma sustancia para obtener el mismo efecto. Entonces, una persona que tiene, por decir, un problema de alcoholismo,
nunca se bebe una cerveza en la noche. Ese no es un consumo de un sujeto dependiente al alcohol. Se bebe 20 cervezas, se bebe media botella de alcohol, que si hacemos que lo beba una persona que no tiene tolerancia a la sustancia, le generaríamos una borrachera muy severa que probablemente le duraría unos cuantos días. Entonces, en ese sentido, para hacer un diagnóstico de adicción al alcohol, se necesitan los cambios conductuales y psicoemocionales, la presencia de tolerancia y la presencia de la abstinencia. Si no hay estos tres, no podemos hablar de una adicción, de una dependencia a una sustancia. Y quiero comentar también de manera importante que estar crudos, que el tener una resaca, no es tener un síndrome de abstinencia. Cualquier persona, aunque sea la primera vez en su vida que se pone una buena borrachera, al otro día se va a sentir muy mal, se va a sentir debilitado, se va a sentir con dolor de cabeza, va a tener quizás un poco de temblores, de malestar estomacal, y esto es un efecto directo de la intoxicación. Los que tienen un síndrome de abstinencia son nada más aquellas personas que tienen la necesidad de beber porque si no, tendrían un reclamo por parte de su cuerpo, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, alrededor de las estaciones de metro, como un ejemplo también, hay muchos puestos que venden jugo de naranja. Son unos puestos característicamente de color anaranjado y en estos lugares, si uno le pide al juguero, le pueden preparar una polla, que es un jugo de naranja con yema de huevo y licor de Jerez generoso, ¿no? Que tiene 12% Gay-Lussac. Entonces, ¿quién bebe en la mañana? ¿Quién bebe antes de salir a trabajar? Alguien que está teniendo un síndrome de abstinencia. Alguien que su cuerpo le está pidiendo que tiene que beber. Alguien que tiene la capacidad de llegar a una fiesta el viernes en la noche y estar bebiendo hasta que amanece al otro día, dormir una hora, echarse un pozole y empezar a beber cerveza desde la mañana, es alguien que está mitigando su síndrome de abstinencia, porque si no bebe no se va a sentir bien. Y este síndrome de abstinencia es una experiencia increíblemente desagradable, increíblemente fijada en la memoria de aquellos que la padecen, y los usuarios patológicos de drogas tienen un miedo absoluto a este síndrome de abstinencia y es una de las razones por las cuales no quieren dejar de consumir. Afortunadamente el día de hoy tenemos muchos medicamentos que ayudan a resolver el síndrome de abstinencia, que debe de tratarse en un medio hospitalario, porque en este momento viene al lugar decirles que cada una de las drogas tiene un síndrome de dependencia específico para ella o para su grupo de drogas. ¿Qué quiere decir? El síndrome de abstinencia del Valium, del alcohol, son muy parecidos porque los dos son depresores del sistema nervioso central. Pero el síndrome de abstinencia a la cocaína o a la metanfetamina se parecen entre ellos, pero son muy diferentes al síndrome de abstinencia provocado por los depresores. Entonces, en este momento les quiero poner una imagen en donde aparecen las distintas sustancias que están en la mayoría de las clasificaciones y esta nos marca cuáles de las sustancias tienen la capacidad para generar abstinencia y cuáles no. El alcohol, por ejemplo, genera una abstinencia muy severa que pone en riesgo a la vida de la persona. Por lo tanto, si tenemos un familiar, un paciente, un conocido que bebe de manera muy abundante por periodos largos, no debe de dejar de beber por sí solo y tiene que ser vigilado por un médico porque puede tener reacciones muy severas. Los alucinógenos, sustancias como el LSD, los hongos, el peyote, nunca generan un síndrome de abstinencia porque no generan dependencia. De la misma manera, las anfetaminas son psicoestimulantes muy potentes que generan un síndrome de abstinencia muy severo. La cafeína, interesantemente, también tiene un síndrome de abstinencia. Todos aquellos ustedes que son bebedores consuetudinarios de un buen café, si no tienen esa dosis de 1, 2 o 3 cafés matutinos, efectivamente la sensación que tiene uno de uno mismo se modifica. Mi capacidad para concentrarme, para interactuar con otras personas. La cannabis
es una droga muy interesante porque casi no genera síntomas de abstinencia, que por cierto, pueden ir desde lo psicológico, como es el síndrome de abstinencia a la cafeína, que en realidad nuestro organismo no nos da muchas señas de que hay una abstinencia, y va evolucionando hasta los síndromes de abstinencia, en donde hay una situación biológica, síntomas físicos muy claros. En el caso, por ejemplo, de la película de La vida en el abismo, se llamó en México, Trainspotting es el nombre original, lo que vemos en esta película es un síndrome de abstinencia muy severo a la heroína, quizás uno de los más severos de todos. Y se da de una manera particular, porque es un momento en el que no estamos seguros por qué el usuario ya no sigue consumiendo la droga que ha elegido por una cuestión de que busque el efecto positivo. Porque así es al principio. Yo bebo alcohol porque me hace sentir desinhibido, eufórico, o uso cocaína porque me pone parlanchín, me quita el sueño. Pero después de un rato, el sujeto ya no está buscando ese efecto positivo. El sujeto lo que está buscando es evitar los síntomas tan molestos del síndrome de abstinencia y por eso mantiene todo el tiempo el consumo. Entonces la cannabis, ¿qué es lo que pasa? La cannabis dura muchísimo tiempo en nuestro organismo. El tejido de la grasa humana es el reservorio de la cannabis, ahí se queda almacenada. Entonces una persona que durante 20 años ha fumado marihuana mañana, tarde y noche, si de pronto deja de fumar, no va a tener un síndrome de abstinencia con síntomas físicos, no va a ser algo muy agudo. ¿Por qué? Porque la misma cannabis se va liberando poco a poco al sistema y evitamos de que el cuerpo sienta una ausencia súbita de la droga. A diferencia de la persona que se inyecta heroína, que después de 3 o 4 horas ya no hay heroína en el sistema e inmediatamente va a empezar a temblar, va a empezar a tener diarrea, a tener calambres, a sentirse con ganas de vomitar, a tener un insomnio absoluto y una gran incapacidad para comer también. Entonces, si nosotros, que esto se puede hacer en un laboratorio, a alguien que fuma marihuana le podemos quitar por completo del receptor cannabinoide de un golpe toda la cannabis, sí se presenta un síndrome de abstinencia más intenso. La cocaína también tiene un síndrome de abstinencia. Y quiero hacerles ver que una de las maneras en la que nosotros sabemos esto es porque lo probamos mucho con animales de experimentación en laboratorio. Las drogas que les podemos llamar entre comillas más amables, como la cannabis, como la psilocibina, no tienen un refuerzo positivo en los animales de laboratorio como lo tiene la cocaína, el alcohol o la morfina. Una rata aprende en pocas horas a pegarle a la palanquita para darse una dosis de alcohol o de Valium o de morfina. Y en cambio la rata nunca va a aprender a hacer un acto de autoadministración de psilocibina. Y esto diferencia una droga dura de una droga blanda, una droga que genera síndrome de abstinencia y una droga que no lo genera. También es cierto que hay algunas adicciones que no son a sustancias, sino que son a procesos. Un muy buen ejemplo es el juego patológico, los apostadores, las personas que juegan cartas, que juegan en el casino, que juegan en el hipódromo y llegan a desarrollar una dependencia tan severa que si se evita que vayan al lugar en donde ellos juegan y apuestan, también generan síntomas muy parecidos a los de la heroína. Tiemblan, sudan, les da náuseas, sienten diarrea, sienten una elevación psicomotriz, con ganas de frotar las manos, de caminar alrededor de la habitación. Entonces, es importante comentar en ese sentido que la cocaína genera un síndrome de abstinencia muy diferente al que se genera con los depresores. Y esto es importante comentarlo. Vamos a pensar en el cerebro como un órgano que responde a la administración de estas drogas. Si yo a un cerebro le estoy dando todo el tiempo depresores, todo el tiempo le estoy dando depresores del sistema nervioso central, es un cerebro que está como sedado, es un cerebro deprimido, es un cerebro que está como enfriado, lento.
¿Qué pasa si de pronto le quito el tranquilizante, le quito la sustancia depresora? El cerebro se calienta, empieza a funcionar excesivamente porque le estamos quitando el freno. Y por eso los síndromes de abstinencia a los depresores ponen en riesgo la vida del sujeto. Las personas que tienen adicción al Valium, Lexotan, Ativan, Tafil, Ribotril, Alción, Dormicum, cualquiera de estos, tienen que acudir con un médico para dejar de tomar estas pastillas, porque si las retiramos súbitamente, se pueden generar cuadros neurológicos muy intensos, pueden haber crisis convulsivas, pueden haber alucinaciones visuales. Yo he tenido la oportunidad de atender personas que tienen abstinencia a estos tranquilizantes y generan un cuadro realmente severo. De la fenciclidina, que también se conoce como PCP, pues les comentaré nada más con fines ilustrativos y para esta presentación, pues de que no causa abstinencia, es un medicamento parecido a la ketamina. Los inhalables, los inhalantes hidrocarburados, tampoco generan como tal síndrome de abstinencia, pero sí una abstinencia de tipo psicológica muy importante. Y esto también sucede con chavos y con chavas, por ejemplo, que consumen LSD, porque hay unos que lo quieren hacer cada fin de semana, pero no porque se sientan en una situación de adicción, sino porque tienen deseos de repetir esa experiencia. La nicotina es un psicoestimulante menor que todos aquellos que hemos cometido la burrada de fumar en algún momento de nuestra vida sabemos que genera un síndrome de abstinencia que se caracteriza por mucha intranquilidad, mal humor, oscilaciones en el apetito, en los hábitos intestinales, en la capacidad de dormir e incluso en el apetito sexual. Los opiáceos, los medicamentos que vienen del opio, son probablemente una de las sustancias que generan un síndrome de abstinencia más severos de los que conocemos. El modelo de la adicción al opio es uno muy antiguo. Es el primer modelo con el que los médicos nos empezamos a acercar realmente a la enfermedad adictiva. Y es tal la dependencia, es tal la capacidad de generar dependencia y abstinencia que el drama no termina nada más con los usuarios de heroína o de fentanilo, que el día de hoy se oye tanto, sino que lamentablemente aquellas mujeres que han caído en el fenómeno adictivo y que están embarazadas y siguen consumiendo opiáceos durante la gesta, van a traer al mundo a bebés adictos a la heroína. Y son bebés que nacen con un llanto espeluznante. Creo que esta es una nota demasiado dramática, pero realmente los adultos, en especial los que hemos sido padres, una vez que escuchamos a un niño llorar por un síndrome de abstinencia materno-infantil al opio, a la heroína, no se nos olvida nunca ese chillido, no se nos olvida nunca ese malestar que refiere el recién nacido. Como ya lo comentaba, todas las pastillas para dormir, para quitar los nervios, que ya hice una larga lista de ellas, prácticamente son todas las que acaban en PAM, lorazepam, clonazepam, bromazepam. Todas ellas generan un síndrome de abstinencia muy severo y que aparte puede ser variable entre las personas. Por allí puede haber una gente que se tarde 10 años en hacer tolerancia a su medicamento. Y lo que nos dice es, doctor, yo llevo tomando media tableta de diazepam 10 años y me funciona igual, no tengo que subirle la dosis, me ayuda a dormir. Pero las personas que tienen la genética, que tienen la situación de proclividad, a las 3 o 4 semanas que se administran el diazepam, ya empiezan a sentir que hay una neuroadaptación, empiezan a sentir esta gran dependencia hacia el consumo de las sustancias. Quiero comentar también que los medicamentos antidepresivos que tanto usamos los psiquiatras no generan un síndrome de abstinencia. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Se los voy a decir de una manera chusca. No hay ninguna vecindad, por ejemplo, en el barrio bravo y querido de Tepito, ¿no?, en donde lamentablemente hay mucho comercio de drogas. No hay nadie tocando la puerta, ¿no?, al proveedor. Dame por favor mis Prozacs, dame por favor mi antidepresivo. Este fenómeno de la abstinencia a los antidepresivos no existe, como sí lo existe para las drogas ilegales.
Alguien que está tomando un antidepresivo, si se lo quita de golpe y porrazo de un día para el otro, sí va a tener algunas molestias, pero a esto le llamamos síndrome de descontinuación. No es porque la persona sea adicta al antidepresivo, sino porque rompemos un equilibrio neurofisiológico que se había mantenido y esto obviamente se va a sentir por el usuario de los antidepresivos. Dentro de la práctica clínica es muy importante comentar que el manejo de esta abstinencia es uno de los elementos fundamentales para hacer que el paciente no consuma sustancias. De hecho, es uno de los motivos más importantes por los cuales se da una recaída. Hay ocasiones en que el síndrome de abstinencia, por ejemplo, a las benzodiazepinas, a las pastillas tranquilizantes, se contempla que pueden haber síntomas hasta por 6 meses después de haber dejado de consumir. Para que el cerebro regrese a como estaba funcionando anteriormente, requiere de una temporada importante para poder llegar a su propia homeostasis, para poder llegar a su propio equilibrio natural. Entonces, el mensaje que nos tenemos que llevar desde el punto de vista de un familiar, de un clínico, de un usuario, de un amigo, es que hay algunas drogas, algunas sustancias que se llaman drogas duras, que si se empiezan a consumir de manera joven y tenemos la proclividad para ellas, van a generar un fenómeno adictivo que se va a manifestar de varias maneras y una de ellas es a través de la abstinencia. La abstinencia es un fenómeno que tiene que manejarse para la buena evolución del usuario de sustancias y cuando la adicción es a una sustancia depresora que se ha usado en cantidades grandes y por tiempos prolongados, esto siempre debe de hacerse bajo el cuidado de un médico. Esto es cuanto tengo preparado el día de hoy para platicar con ustedes. Me comentan aquí el equipo de comunicación que tenemos algunas preguntas en el chat que si por favor podemos enterarnos de ellas. Excelente. Muy bien. Un instante, aquí las tenemos. Bien. Dice el psicólogo Osorio, ¿se puede quitar el síndrome de abstinencia con medicamentos que puede recetar un médico general? ¿Y cuáles son? Miren, un ejemplo importante del que les quiero hablar es una respuesta un poco amplia a esta pregunta que nos hace el compañero psicólogo. Un ejemplo típico de una adicción cruzada son los barbitúricos, el alcohol etílico que bebemos los humanos y los tranquilizantes como el Valium que se llaman benzodiazepinas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un síndrome de abstinencia al alcohol, en el hospital me lo pueden quitar con barbitúricos o me lo pueden quitar con Valium. Ese es el procedimiento. Si yo tengo un síndrome de abstinencia al Valium, me lo pueden quitar con barbitúricos y sí, señor, me lo pueden quitar con whisky o con mezcal. Y si tengo un síndrome de abstinencia a los barbitúricos, me lo pueden quitar con mezcal o con Valium, porque ocupan el mismo receptor cerebral. Entonces, hay una manera de utilizar los tranquilizantes e irlos disminuyendo gradualmente para evitar que el sujeto que bebe o que toma tranquilizantes tenga un síndrome de abstinencia, y hay otra serie de medicamentos que generalmente vienen del tratamiento a la epilepsia que se utilizan para disminuir los síntomas de abstinencia, que repito, son sumamente molestos para el usuario. Y la pregunta es si los médicos generales lo pueden utilizar. Claro que sí, los médicos generales en este país tenemos la capacidad para prescribir benzodiazepinas, pero tenemos que utilizarlas sabiendo muy bien lo que estamos haciendo, que nunca son a largo plazo en un sujeto consumidor y que tienen un riesgo inherente. De tal manera que sí se puede, pero hay que saber lo que uno está haciendo, ¿no? Otra pregunta que tenemos aquí, dice de Javier Bermúdez, se hace referencia a que la marihuana no genera adicción y tampoco abstinencia. He hablado un poco de ello. De 100 personas que prueban la cannabis, de 100 experimentadores que prueban la cannabis, entre 7 y 11% van a tener una dependencia a la cannabis. Esto es totalmente sabido. Sin embargo, lo que sí quiero comentarle al compañero que hace la pregunta es que el síndrome de abstinencia a la cannabis no se parece para nada
al síndrome de abstinencia del alcohólico o de la señora que es adicta a las benzodiazepinas, que son cuadros gravísimos. El síndrome de abstinencia de la cannabis principalmente es mucho deseo, hay una gran carga psicológica por consumir y puede haber quizás un poco de insomnio, un poco de escalofríos, un poco de falta de apetito y de mal humor, pero que los usuarios saben que si no fuman 3 o 4 días, este síndrome de abstinencia desaparece por sí solo sin generar demasiados problemas. Creo que hay una más que nos envía aquí el compañero Arístides, que siempre hace una labor increíble para coordinarnos a toda la Secretaría de Salud, no solo la CONADIC, en estos foros. Erika nos pregunta, deseo confirmar, los anexos de cuarto y quinto paso no son recomendables, ¿cierto? Bueno, esta es una pregunta importante, tiene que ver con el asunto de la abstinencia, porque los anexos son nuestros centros residenciales a donde ocasionalmente se lleva de manera involuntaria a las personas que consumen alguna droga y no pueden dejar de hacerlo. Entonces, el tener a alguien retenido en lo que le llamamos un medio controlado evita que consuma sustancias. Y en ese sentido, si alguien puede estar acompañado de compañeros, de compañeras en un grupo de ayuda mutua de 12 pasos, pues probablemente se pueda solventar el síndrome de abstinencia. Sin embargo, si un médico, bajo una valoración, sospecha que este se puede complicar y que va a dar síntomas graves, no debe de hacerse en un sitio como una hacienda o como una ranchería en donde normalmente se dan estos ejercicios del cuarto y quinto camino o el cuarto y quinto paso. Yo no quiero generalizar, Erika, hay algunos centros, algunos padrinos, algunas madrinas que conocen muy bien el programa y que hacen sesiones maravillosas. Ayudan a la gente a recordar el daño del que fueron sujetos y a recordar también el daño que les hicieron a otras personas o que les hemos hecho a otras personas. Entonces, el ejercicio catártico de lo que es el cuarto y quinto paso, a mí me parece que no es inadecuado. Pero habiendo dicho esto, hay algunas ocasiones en las que esto se da con privación de alimentos, sin dormir, sin presencia de médicos, con pacientes que vienen directo del consumo, y a veces esta como tendencia a radicalizar el proyecto, el programa, no es del todo coherente con un tratamiento médico. De tal manera que sí, alguna persona que tiene un problema adictivo debe de recibir un tratamiento multidisciplinario y ahí viene el psicoterapeuta, la terapia de familia si es necesaria o de pareja, la terapia grupal, alcohólicos anónimos, psiquiatra y medicamentos cuando son necesarios, ejercicio, buena nutrición, paz espiritual y cualquier otro elemento que querramos sumar, ¿no? Entonces, yo lo que les quisiera recomendar a los colegas o a los familiares de alguna persona que tuviera que ser internado, que por cierto es una cantidad muy pequeña de los pacientes usuarios de drogas que realmente tienen que ser internados, son muchos menos de los que se internan. Entonces, en ese sentido, sí quisiera comentar que hay que saber a qué tipo de grupo enviamos a nuestros pacientes, cuando menos para estar seguros que se van a respetar sus derechos humanos, que las mujeres no van a sufrir vejaciones y que, bueno, los derechos del paciente y de la elección del tratamiento siempre están vigentes. Me parece que esas son todas las preguntas, ¿no es así, Arístides? Excelente. Entonces, pues bueno, una vez más, ha sido un gusto para mí el dirigirme a todas y todos ustedes. Afortunadamente, estas últimas semanas ya hemos visto nuevamente descensos en la fortaleza de la pandemia de la COVID. Un deseo de buena salud para todas y todos, a sus casas, a sus centros de trabajo. Agradecemos mucho el que le den seguimiento a nuestros programas de la CONADIC y pues con eso les dejo para el resto de la tarde, sin agradecer nuevamente su atención y el tiempo que nos han prestado. Buenas tardes. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte
sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás, pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Yo comencé a drogarme a los 9 años porque mis compañeros y hermanastros que tenían pues me decían así como que pues es que fúmale y se siente chido. Con los inhalantes también me decían que se sentía chido y bla 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 bla. Pero pues ya después vi que no, ya después me dolía demasiado la cabeza y cuando yo estuve en la casa hogar pues fue todo el tiempo que dejé de consumir y hasta los 13 volví a consumir por problemas. Ya me metí a pastillas como clonazepam, Rochelle, me metí a perico, cristal. Yo me aislaba demasiado en mi cuarto y no quería estar con nadie, yo solamente quería estar sola. No dormía, no comía, adelgacé un montón. Yo hacía demasiadas cosas por conseguir droga y pues yo decía, ay, pues una no es ninguna. No pasa nada, no creo que me vaya a enviciar en eso, yo sí puedo salir, yo sí las puedo, yo sí puedo dejar eso. Y hasta después vi que no, eso se convirtió en un gran infierno. Ya después de que entras al mundo de las drogas, pues ya no puedes salir de ahí. Yo le comenté a mi mamá que yo me estaba drogando. Y ella pues le comentó a mi hermana, me metió en un anexo y de ahí pues mi papá me sacó y me trajo a este lugar. Ya estoy bien, ya convivo más con mi familia, ya no tengo problemas con mis hermanos. Los amigos no te invitan drogas, los amigos están para apoyarte y no para hundirte más. ¿Se han preguntado qué es ser mujer? Quizá lo asocien con vestidos, muñecas, maquillaje, ternura, maternidad y otras tareas de cuidado. Mi nombre es Ailín Tello y hoy analizaremos estos estereotipos. Según el género, se aprende a pensar, sentir y a comportarse como mujeres y hombres en un sistema de normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Organiza nuestra manera de interactuar con otras personas y crea estructuras jerárquicas entre hombres y mujeres. Las ideas de feminidad y masculinidad se han estructurado de manera contrastada, excluyente y contrarias entre sí, es decir que para ser hombre tienes que ser lo más diferente a una mujer y viceversa. Tratar de cumplir con lo que exigen estas feminidades causa buena parte del malestar femenino, pues para moldarse a ellos, cada una debe de cortar algo de sí misma, desencadenando trastornos del estado de ánimo, del comportamiento alimentario, altos niveles de estrés, autodescuido y deterioro de la salud física y emocional en general, incluso la muerte. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte cómo ha sido para ti ser mujer, qué implica ser femenina y, muy importante, cómo me quiero vincular con las otras personas. Busca ayuda de los profesionales. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.